el Señor les bendiga. Amén. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Gracias al Señor. Estoy aquí en temor al Señor y también gozoso, porque es la palabra del Señor, es la que hace la obra en el corazón de los oyentes. No es su servidor, no lo puedo adornar más de lo poderosa que es la palabra del Señor. El título del mensaje de hoy que quiero compartir con ustedes y mientras meditaba para mí mismo es el deleite de su gloria. El deleite de la gloria del Señor. Y hay una pregunta directa, hermanos. ¿Cuánto es de deleite para usted? ¿Cómo está su relación personal con el Señor? ¿Y cuánto usted disfruta de la presencia del Señor? Hoy en día hay muchas cosas que pueden distraer el corazón de un hijo del Señor. Este es un mensaje para aquellos que hemos conocido la palabra del Señor. Esa palabra ha encontrado una habitación en nuestros corazones y el Espíritu Santo mora en nosotros. Quiero invitarle a leer un texto en Isaías capítulo 45. Antes de leer nuestro texto que nos va a ocupar, Isaías capítulo 45, versículo 22. Isaías 45, 22. Dice así la palabra del Señor. El Señor refiriéndose hacia su pueblo, le dice así: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esto echa por tierra todas aquellas teorías panteístas o politeístas que dicen que hay diferentes dioses o hay diferentes religiones. Pero en realidad el Señor dice: yo soy Dios y no hay más. Continúa el Señor y dice, versículo 23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua, y así dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. El Señor está diciendo aquí que solamente Él está. Y no importa si usted se opone o si usted lo ha olvidado, un día usted y yo doblaremos la rodilla delante de Él. Él es el Altísimo. De todas las cosas de este mundo y fuera de este mundo, lo único eterno, lo único duradero es el Señor. Un día todo hombre, todo ser se postrará delante de Él y Él da testimonio. Y aquí dice que Él ha hecho un juramento. No puede jurar. Siempre que uno hace un juramento, jura por una persona mayor que uno. Pero aquí el Señor, no encontrándose nadie mayor que Él, según lo declara en el versículo 22, no hay otro como Él. Él es el Altísimo. Entonces dice, por mí mismo hice juramento. Ahora sí, Mateo capítulo 17, y este es el texto que nos va a ocupar. Por cuestión de tiempo, solo podemos leer los primeros 8 versículos. Y este es un tema maravilloso. Versículo 1, capítulo 17 de Mateo, versículo 1 al 8.
6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz, Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubría, y he aquí una voz decía de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Vamos a detenernos hasta ahí. Aquí vemos una hermosa visión. Vemos a unas personas muy afortunadas, sus discípulos. El Señor escoge a 3 personas, los 3 discípulos más cercanos a Él. Escoge a Pedro, a Juan y a su hermano, Jacobo. La palabra del Señor en el versículo 1 dice que pasaron 6 días después de esto. Pero ¿por qué dice esto la palabra del Señor? ¿Qué había pasado antes? Lo que había pasado antes era que habían pasado un acontecimiento muy poderoso. El Señor había multiplicado peces y pan y le había dado alimento a muchas personas. Habían visto la manifestación gloriosa del Señor. Y luego el Señor estaba queriendo hacerles una pregunta a sus discípulos. Y les hizo esta pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos comenzaron a decirle: Señor, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres el profeta. Y entonces Jesucristo, de manera personal, les dice a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro era el hombre afortunado, porque el Señor le dijo que era bienaventurado porque el Padre le había revelado esto. Le dice Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Seguido de esa manifestación y de esa afirmación y de esa convicción que estaba en el corazón de Pedro, el Señor le dice: bienaventurado, porque no te lo reveló hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero después de esto, hermanos, el Señor les dice a sus discípulos que es necesario que Él vaya a Jerusalén y sea entregado en mano de hombres pecadores y sea muerto. Esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Porque una persona que está con usted, el Maestro está con usted, está haciendo milagros, y luego le dice que va a morir y que va de camino de Cesarea de Filipo hacia Jerusalén, pero va a morir en Jerusalén. Dice la palabra que después de que el Señor les está diciendo esto, que es necesario que Él muera, pasan 6 días después de esto, y el Señor escoge a 3 de ellos, y el Señor se los lleva, y no dice el nombre del monte. Ciertos eruditos no se ponen de acuerdo en qué monte fue. Es conocido como el monte de la Transfiguración. Y se lo lleva, y delante de ellos
sucede algo que es maravilloso. Pero ¿para qué se lo lleva el Señor Jesucristo? ¿Qué estaba el Señor Jesucristo haciendo aparte con ellos? En el libro de Lucas dice que los ojos de ellos estaban cargados de sueño, estaban muy cansados. Pero el Señor estaba aparte, se lo llevó aparte a ellos para orar. El Señor estaba orando a su Padre Celestial. Había llegado cerca en Cesarea de Filipos y entonces en su corazón él sentía que era el momento de ir a Jerusalén y allá padecer y morir en una cruz. Pero el Señor jamás hacía algo sin la aprobación del Padre Celestial. Y aquí vemos en el versículo 1, dice que ellos son escogidos y el Señor se los lleva aparte al monte y allí oraba. Vemos la dependencia que el Señor Jesucristo tiene con su Padre. Y Él le lleva a esos 3 hombres y les enseña con un ejemplo práctico lo que Él vive. Ahora, ¿cuál es la pregunta que el Señor Jesucristo le haría? Algunos eruditos dicen que quizá le dijo, estoy haciendo tu voluntad, debo de afirmar mi rostro y es el momento de ir a Jerusalén, Señor. Está escrito de mí en las Escrituras. ¿Es el momento de ir a Jerusalén, Señor? El Señor Jesucristo subió al monte para escuchar la voz del Señor. Nunca quería dar ningún paso si no recibía la afirmación del Señor y consultarle a Dios qué podía hacer. William Barclay dice así: a menudo decimos que la gran característica de Jesucristo es que no tiene pecado, hablando de sus acciones, no de su naturaleza divina. Sabemos que su naturaleza divina es sin pecado, pero hablamos de su accionar. Dice que su primer característica es que no actuaba con pecado. ¿Qué quiere decir esto? Dice William. Sencillamente esto, que Jesucristo no tenía y no tiene más voluntad que la voluntad de su Padre Celestial. Ante la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, el Señor Jesucristo sujetaba su voluntad a la voluntad de Dios. Y eso era una dependencia siempre en los momentos de oración. Eso era lo que hacía buscar a Jesucristo, a su Padre Celestial en todo momento. Y ese era el discipulado que el Señor les enseñaba a sus discípulos. Ahora, hermanos, me hice esta pregunta: ¿qué valor tiene la voluntad de un cristiano? ¿Cuánto valor tiene mi voluntad? Mi fuerza de voluntad, ¿cuánto valor tiene? Muchas veces he querido hacer ciertas cosas, pero mi fuerza de voluntad no es tan fuerte para hacerlas. Muchas veces he querido no hacer ciertas cosas, pero mi fuerza de voluntad me falla y llega hasta ahí. Lo que da valor a la voluntad del ser humano, de un cristiano entregado al Señor, es que esa voluntad la sujete a la voluntad de su Rey, del Altísimo. ¿Cómo hacerlo? Reconociendo que Él es el soberano y que Él es el Rey. Cuando el Señor Jesucristo tenía un problema, su primera reacción no era buscar el consejo de los hombres. No lo era así. Yo no sé cómo usted lo hace, hermano, pero lo primero era que ese problema o esa dificultad lo llevaba a un lugar solo, donde él se lo decía al Padre y expresaba y derramaba su alma delante del Padre, con todas sus dudas y sus temores. Usted lo ve en el huerto del Getsemaní, derramando su alma delante del Padre Celestial.
Ahora la pregunta ¿es el deleite para usted la gloria del Señor? Si todavía eso no significa, esa frase no significa nada para usted, hermano y hermana, necesita y necesito la dependencia del Señor. Ahora el versículo 2, veamos, el versículo 2 dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué pasa en ese momento? Dice que se transfiguró. Su gloria interna pasó la capa de su piel, y dice que su rostro brilló como el sol. Sus vestidos, su gloria hizo que sus vestidos resplandecieran como luz refulgente. Por supuesto, los discípulos conocían muy bien qué pasaba con una persona así. Lo conocían muy bien, muy bien. Pero eso no termina ahí. Versículo 3. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Aparecieron dos personajes ahí, y no son cualquier personaje. Moisés es el Moisés que ellos conocían, aquel hombre que bajando del monte Sinaí, su rostro resplandecía también con la luz de la gloria de Dios. El mismo Moisés no lo sabía, el pueblo se lo dijo. Tuvieron que ponerle una manta y cubrirlo porque su rostro brillaba como el sol. Los discípulos estaban familiarizados con este nombre de Moisés. ¿Por qué? Este es y era el mismo hombre que subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Fue un acontecimiento maravilloso para estos tres hombres. Éxodo 31:18 lo dice, donde Moisés sube al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Es el mismo hombre en el que la ley o los libros de la ley judía está escrito cómo fue que murió aparte. Y prácticamente el mismo Señor lo enterró en un lugar secreto. Era un hombre muy especial para el pueblo judío. Moisés, el máximo precursor de la ley. Quizá no represente mucho, hermano, si usted no ha estudiado mucho la vida de Moisés, pero es el máximo hombre que el Señor utilizó para traer la ley de Dios a los hijos de los hombres. Y allí menciona otro nombre, Elías. Versículo 3 dice: y he aquí que les aparecieron a Moisés y Elías hablando con él. Este Elías, el Elías en el monte Horeb, donde Elías encontró a Dios. ¿Usted lo recuerda? Primera de Reyes 19, 9 al 12 dice cómo el Señor mismo se le presentó en un viento tempestuoso que hasta quebraba las piedras, pero el Señor no estaba en ese viento, sino que en un silbo apacible. Y el Señor le habló a este hombre, Elías, que después fue traspuesto hacia el cielo sin ver muerte. El libro de Segunda de Reyes 2:11 describe la partida de Elías hacia el cielo. Así que era el máximo profeta entre los más conocidos, el máximo profeta de Israel. Así que los dos grandes siervos del Señor se le aparecen al Señor Jesucristo. Y estos tres hombres tienen el privilegio de ver esa manifestación.
¿Y en qué momento fue esto? En el momento en que el Señor comienza su marcha hacia Jerusalén, donde va a ser crucificado. Eran dos hombres que eran conocidos por el pueblo judío por ser los más grandes precursores y representantes de Dios. Escuche bien, en la creencia judía y en las costumbres judías está, y ellos, los rabinos, enseñan que Elías iba a ser el precursor del Mesías. Y cuando el Mesías viniera, Moisés lo iba a acompañar. Entonces, parecían una validación acerca de esto, porque el Señor Jesucristo está y se transfigura y aparecen también con cuerpos glorificados Moisés y Elías. Pero ninguna de estas es correcta. El libro de Lucas dice, ¿por qué aparecieron Moisés y Elías? ¿Por qué aparecieron? Capítulo 9 de Lucas, versículo 31. El doctor Lucas también está describiendo la transfiguración del Señor, pero dice un detalle, versículo 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Por qué aparecieron Moisés y Elías? Venían para afirmar, como una respuesta a la oración del Señor Jesucristo, y estaban hablando, los discípulos escuchan que estaban hablando acerca de su partida, de su éxodo, de su camino hacia la ciudad de Jerusalén. Esa es la razón por la cual apareció Moisés y Elías ahí delante de ellos. De su partida hacia la ciudad de Jerusalén. Si usted ve que la palabra partida también se utiliza cuando el pueblo de Israel sale de la nación de Egipto, donde ha sido esclava por 400 años. Esto es una aventura de proporciones gigantescas. Como un pueblo, toda una nación, sale de la nación donde habían sido esclavizados por medio del desierto, por una promesa que les hace el Señor, que los iba a llevar a la tierra prometida. Y comienza su éxodo, el pueblo de Israel, sencillamente, solamente bajo el amparo del Señor y confiando en su palabra, que a través de un desierto, de un camino y una ruta que no conocían, iban a llegar a una tierra que el Señor les había prometido que iba a ser suya, y como una nación bendita por Dios. A esa misma palabra se refiere cuando Lucas describe aquí que Moisés y Elías hablaban con el Señor acerca de su partida hacia la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿no es acaso cierto, hermanos, que a título personal nosotros también estamos de pasada aquí? Somos extranjeros y peregrinos. Nuestro éxodo comienza desde el momento que nosotros recibimos al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos sella como promesa. Y ya nuestra ciudadanía, como lo decía un hermano más temprano, ya no pertenece a este mundo, sino que la ciudadanía es celestial. Estamos aquí y estamos de camino hacia la promesa que el Señor nos ha hecho.
Hemos sido llamados a salir de este mundo y recibir y confiar una promesa por el Señor. Y es cierto, esta vida es como un desierto que traen pruebas y aflicciones. Hay momentos alegres, pero hay pruebas y aflicciones que muchas veces nos obligan como niños que tienen miedo y se acercan hacia sus padres y abrazan las piernas de sus padres para ser protegidos. Así nosotros nos acercamos al Señor y abrazamos por medio de la oración y pedimos su auxilio por las dificultades que estén pasando. Quizá para usted estas palabras no signifiquen, pero para usted que está pasando por una dificultad significa mucho. Se acerca a usted y me acerco yo como un niño y pedimos la dirección del Padre. ¿Cómo vivir en un mundo que parece un desierto y que cada quien dice su propia opinión? Ahora, confiamos en la promesa de este Padre Celestial. Estamos aquí de camino hacia el cielo. Pero ¿quién ha ido al cielo y ha regresado para decirnos cómo es el cielo? Solamente el Señor Jesucristo. Dice que ninguno ha ido al cielo y ha descendido sino solamente el Hijo del Hombre. Y en este punto de la historia, el Señor Jesucristo, Dios hombre, es el único que podía dar testimonio del cielo. Después de que el Señor Jesucristo resucita, ciertos hombres tienen el privilegio de ver visiones del cielo. Algunos se quedan mudos y no saben qué decir o cómo describirlo, como dice Pablo. Algunos lo describen por medio de simbología, como lo hace Juan y Ezequiel, y aún el mismo Isaías. Pero confiamos en la promesa de nuestro Padre Celestial, así que de alguna manera todos estamos en un éxodo y en una partida. Ahora, hermano, la pregunta es para usted: ¿ha olvidado usted o he olvidado yo que estamos de paso por este mundo? Algunos de nosotros hemos hecho raíces muy profundas aquí en este mundo. Nos hemos enamorado mucho de la vida temporal. Nos hemos enamorado mucho de los placeres temporales también. El Señor sabe eso. Así que, en ese preciso momento en el que el Señor Jesucristo está por partir hacia Jerusalén y ora al Padre, aparecen estos dos grandes siervos del Señor y le confirman que su tiempo ha llegado, que tiene que afirmar su rostro y ir hacia Jerusalén y morir en la cruz. Pero aquí no solamente aparecen estos dos grandes siervos, sino que, versículo 5, mientras él aún hablaba, esto se refiere a Pedro, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Y quién es este si no es más que el Altísimo? El Padre Celestial se presenta. Y si usted ha podido leer acerca de esta nube y esta gloriosa nube que los cubrió, y desde la nube salía una voz, y salió una voz que decía: este es mi Hijo amado. Confirma una vez más, aparte de la visión que ellos están teniendo de la gloria de Cristo, están teniendo una voz audible del Padre que les dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa maravillosa nube que usted lo puede encontrar en el libro del Éxodo,
capítulo 13, versículo 21. Allí aparece esa columna de nube que acompañaba y dirigía al pueblo de Israel, que le hacía sombra del sol y que los protegía. Usted lo puede encontrar en el capítulo 40, versículo 34. No lo podemos leer por cuestión de tiempo. Y el capítulo 34, versículo 5 del Éxodo, usted puede encontrar allí la manifestación, y no era más esa nube que la Shekinah, la gloria de Dios visible. ¡Qué maravilloso panorama! El Altísimo. El veredicto estaba dado y la confirmación también. El legislador más grande de la historia, el representante humano más grande de la historia, Moisés, para el pueblo judío, estaba confirmando que Jesucristo era el rey del cual a él había escrito. Y el profeta más grande conocido en el pueblo de Israel, Elías, estaba también confirmando y testificando que era del cual él estaba hablando. Era el esperado de las naciones. Y Dios Padre estaba diciendo que Él era su Hijo. Y aparte de eso, que en Él tenía complacencia. Y no solamente esto, a Él oír. Y es a lo que se refiere el capítulo de Isaías, capítulo 45. Él es el Señor, a Él es al que hay que buscar, hermanos. El Señor Jesucristo es al que hay que buscar. Ahora, por supuesto, cuando el Señor Jesucristo es visto por sus discípulos con ese resplandor y esa gloria, los judíos sabían muy bien acerca de esto. Daniel capítulo 12, versículo 3 dice que los justos resplandecerán. Resplandecerán. Versículo 3, Daniel, vamos a leerlo. Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los judíos sabían muy bien que tenían delante de ellos al Dios de los cielos. Y aquí usted puede leer toda la afirmación que aparece al ver y al mostrarles, porque el corazón de los discípulos estaba muy triste al saber que el mismo Señor Jesucristo les decía: es necesario que yo vaya a Jerusalén y sea muerto, yo muera. Es necesario que mi sangre sea derramada. El corazón de ellos estaba muy triste. Pero aquí esta visión de los discípulos, y al ver a Moisés y a Elías, al ver la gloria de Dios y la voz audible de Dios y al mismo Señor Jesucristo, viendo su gloria, mostraba el Señor que la gloria se puede alcanzar a través de la vergüenza de la cruz. Que era necesario que el triunfo fuese alcanzado a través de la humillación, que la corona fuera alcanzado a través de la corona de espinas. No podían entenderlo los discípulos, pero sí estaban maravillados por lo que estaban viendo, la gloria del Señor. Ahora, hermanos, usted puede estar diciendo: qué bonito todo eso. Pero la pregunta es para usted y para mí. ¿Ha tenido por lo menos un ápice usted en la presencia del Señor orando en oración
Su comunión con el Señor es tan fuerte que ha sentido y que ha podido también estar en ese momento de comunión con el Señor en el cual siente gozo y el Señor le da paz en medio de su dificultad. Los discípulos no querían que ese momento terminara. ¿Cómo lo sabemos? Por la reacción de Pedro. Ve aquí, versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. El apóstol Pedro era un hombre de acción. Este hombre no se quedaba en palabras, también actuaba. Muchas veces él tuvo arrebatos y se equivocaba mucho, pero era un hombre de acción. Siempre estaba dispuesto a hacer algo. Yo creo que muchos hermanos aquí queremos hacer algo para servir en la obra del Señor, pero se quedan solamente en deseos, porque se tiene muchas veces pena al ridículo o a equivocarse, pero el mayor mal no es tanto equivocarse o quedar en ridículo. El mayor mal que usted puede cometer como un siervo del Señor es la indiferencia. Que cuando vea una necesidad, cierre los ojos para no hacerlo, esperando que otro lo haga. Lógicamente este no era el caso. El apóstol Pedro aprendió varias lecciones ahí, varias lecciones. Aunque él era un hombre de acción, no era momento para hacer 3 tabernáculos allí. Uno para el Señor, le dijo, y otro para Moisés y para Elías. Salmos capítulo 46, versículo 10. Dice el Señor: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Hay momentos para todo, hermanos, pero hay momentos de quietud en los cuales usted y yo debemos de guardar silencio. Hay momentos de contemplación en los cuales usted debe buscar esos momentos para contemplar al Señor. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo usted se toma para buscar el rostro del Señor? Hay momentos de admiración. ¿Cuándo ha perdido el interés por el Señor usted? Y está muy ocupado por otras cosas. Hay momentos de adoración. Y la adoración muchas veces usted y yo la hacemos sin decir una sola palabra. Hay momentos de temerosa reverencia delante del Señor, al ver su gloria en nuestras vidas y al ver que su nombre se glorifica. Lógicamente Pedro dice: hagamos 3 enramadas, Señor. Era un hombre de acción. Puede, hermanos, que algunas veces estemos ocupados haciendo muchas cosas. Usted quiere hacerlo todo y cubrirlo todo porque ve tantas necesidades. Y esté tratando de arreglarlo todo. Todo lo quiere arreglar. Quiere arreglar su vida, la vida de las personas que están a la par suya. Quisiera abrir el cerebro y meterles todo, la experiencia que usted tiene, para que no cometan los errores que usted cometió o que vea que esa persona va a cometer. Quiere arreglar ese problema. Quizá quiera arreglar su ministerio. Quizá quiera buscarle una cura rápida a su enfermedad, sus metas, o quizá su estado anímico. Quizá arreglando personas como Moisés, ¿usted lo recuerda? Moisés quiso arreglarlos y el Señor le dijo que había cometido un error
y le dice, no, pero es la culpa de ellos. El Señor tuvo que decirle, basta ya, no me hables más de ese asunto. Muchas veces no entendemos, hermanos, que la situación que estamos pasando puede ser una manifestación de la presencia del Señor en nuestras vidas. Lo único que tiene que hacer es guardar silencio delante del Señor, ir a un lugar aparte y adorarlo. Cuando deberíamos de guardar silencio y buscar el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos en una marcha por este mundo, en un éxodo. Ahora, también Pedro entendió esto. Yo no puedo culpar a Pedro, no lo puedo culpar. ¿Por qué? Él quería quedarse para siempre allí en esa montaña. Eso hace de las palabras que él le dice al Señor, Señor, hagamos 3 enramadas. Para que cuando usted hace un tabernáculo para una persona, es porque usted no quiere que la presencia de esa persona se vaya. Él no quería que Elías se fuera, ni Moisés, y mucho menos el Señor Jesucristo, y mucho menos la nube de gloria en la que estaba el Señor y hablaba. Él los quería a todos ahí juntos, lo más hermoso. Él quería que eso durara para siempre. Quería que ese momento se prolongara. Él no quería descender de nuevo a las cosas cotidianas, a los problemas de la vida, a tratar de nuevo con las enfermedades y todo. Él quería permanecer en esa gloria. ¿Quién podría culparlo, hermanos? Nadie. ¿Ha tenido usted momentos así, de solaz, en los cuales usted siente la presencia del Señor y no quiere que eso nunca se acabe? Sabe que tiene que ir al trabajo, sabe que tiene que tratar con los hijos, tiene que ir a las responsabilidades, pero usted no quisiera que no se acabara eso. Pedro también entendió que eso, la gloria del Señor le da sentido y gusto al resto de las cosas que nosotros hacemos cotidianamente. Hay que entender esto, hermanos. Hay que buscar el rostro del Señor. Y la presencia del Señor, y ver la gloria del Señor y sentirla dentro de nuestro espíritu, que el Espíritu Santo le hable a nuestro espíritu, para que tengamos la fuerza y el gozo para enfrentar las cosas cotidianas de esta vida. Susana Wesley escribe unas palabras y dice así: el monte de la transfiguración nos llama a mucho más. Nos llama más que el ministerio cotidiano. Nos llama más que el camino de la cruz. El momento de la gloria no existe independientemente. Existe para revestir las cosas normales y corrientes con un resplandor que nunca antes hemos visto. Así que, sin el momento de la adoración, sin el momento de buscar la lectura de la palabra, sin el momento de buscar y enfrentar los problemas de la vida, no está allí ese gozo y esa gloria del Señor que le ayuda a continuar su éxodo para el cielo. Búsquelo, hermano. Busque al Señor en oración. Si hay algo que arreglar con el Señor, arréglelo. Y busque la presencia del Señor. El Señor dice que no hay cosa que usted pueda hacer aparte de Él que le traiga ese gozo y ese contentamiento. No hay otra cosa que usted pueda buscar. Solamente en Él se encuentra ese gozo. Versículo 6.
Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor al oír la voz de Dios. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Vemos que el Señor nos da esos momentos de gozo, que sí va a ser permanente cuando estemos en los cielos, para ayudarnos a continuar el camino y el éxodo por esta tierra. Recuerde, hermano y hermana, usted no es un residente o un ciudadano permanente de esta tierra, sino es de los cielos. Si usted pertenece a Cristo, no haga raíces aquí. Solamente delante de Él, todos los hombres se doblarán y confesarán que Jesucristo es el Señor. Comience con ese gozo desde ahora. Oremos. Señor, gracias te damos, porque entendemos, Padre, que nos hemos distraído con muchas cosas. Tu voz en tu palabra, Señor, es una voz de: vengan a mí y sed salvos. Señor, gracias, porque siempre eres un Padre amoroso para con nosotros. Entiendes cada una de nuestras situaciones y te pones en nuestro lugar. Así como Cristo lo hizo al ir a Jerusalén y a morir en la cruz, para que nosotros no tuviésemos que ir al infierno. Señor, gracias por Jesucristo. Gracias por nuestro Señor, el príncipe, el rey prometido, el Hijo de consolación, el que tuvo la victoria sobre la muerte, y ahora confiando en Él podemos llegar a ti por medio de Él. Señor, ayúdanos a buscar tu rostro, así como estos 3 hombres tuvieron esa manifestación de tu gloria. Señor, así queremos un día, Padre, verte cara a cara. Tu promesa es que sí te veremos, pero Señor, ayúdanos en nuestro caminar aquí en esta tierra. Hay tantas cosas que nos preocupan, Señor, tantas cosas que nos distraen o quizá ya nos tienen indiferentes a la voz de tu palabra y de tu comunión. No lo permita, Señor, y ayúdanos y ablanda nuestro corazón para que tu palabra haya cabida en nuestros corazones y aparte todo el pecado que ha hecho división entre tú y nosotros. Señor, bendice a cada familia aquí representada, porque entendemos, Señor, así como Juan lo describe en el capítulo 1 de la carta que él escribe diciendo: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, queremos ver tu gloria a diario. Ayúdanos, Señor, a estar en tu presencia siempre. Ayúdanos a anhelar ese hermoso deseo. Padre, gracias te damos por este momento. En Cristo Jesús. Amén.